Las chicas hacen esto cuando en secreto tienen pensamientos sexuales sobre ti. No creerás el número 5. Hoy nos sumergimos en el tentador mundo del deseo femenino. Exploraremos las señales sutiles y no tan sutiles de que ella ha estado teniendo pensamientos sexuales sobre ti. Desde la forma en que te mira hasta los temas que menciona en la conversación, estas señales te ayudarán a decodificar sus señales sensuales y te darán una idea de sus fantasías más íntimas. 1. Ella se muerde el labio juguetonamente. Uno de los signos más clásicos e inconfundibles de interés sensual es cuando una mujer se muerde el labio juguetonamente mientras te mira. Este gesto simple pero atractivo es una poderosa señal no verbal que sugiere que ella siente una fuerte atracción física y está perdida en sus pensamientos sobre las posibilidades de tener intimidad contigo. Cuando una mujer se muerde el labio, atrae la atención hacia su boca y puede ser una invitación subconsciente a besarse y otras actividades sensuales. Es una forma de resaltar su propio atractivo y al mismo tiempo insinuar las experiencias placenteras que está imaginando contigo. Presta atención al contexto y a la forma en que te mira cuando se muerde el labio. ¿Hay un brillo travieso en sus ojos? ¿Mantiene tu mirada un momento más de lo habitual? Estas señales adicionales pueden confirmar aún más que sus pensamientos han dado un giro sensual. Si notas que se muerde el labio mientras te mira, tómalo como una señal prometedora de su atracción. Sin embargo, recuerda abordar la situación con respeto y tacto. Utilice este conocimiento para aprovechar su conexión existente y crear oportunidades para momentos más íntimos juntos. Al estar atento a sus señales y responder de una manera que la haga sentir segura y respetada, puede crear un espacio para que florezcan sus deseos mutuos. 2. Ella menciona lo bien que te ves con cierta ropa. Cuando una mujer ha estado pensando en ti de una manera sensual, puede comenzar a prestar especial atención a tu apariencia y a hacer comentarios específicos sobre lo bien que te ves con cierta ropa. Esto podría ser cualquier cosa, desde complementar la forma en que una camisa en particular acentúa tu físico hasta mencionar cómo un determinado color resalta tus ojos. Estos comentarios son más que simples observaciones casuales, son una forma para que ella exprese su atracción física hacia ti e insinúe el hecho de que ha estado notando y apreciando tu cuerpo. Al llamar la atención sobre elementos específicos de tu apariencia, ella indica que ha estado pensando en ti en un contexto más íntimo. Preste atención a la especificidad y frecuencia de sus cumplidos. Si ella menciona constantemente lo bien que te ves con cierto atuendo o estilo, es una buena indicación de que ha estado fantaseando con verte con o sin esa ropa. Cuando respondas a estos elogios, acéptalos amablemente y considera devolver el favor notando y apreciando los elementos de su apariencia que te resulten atractivos. Este intercambio mutuo de admiración puede ayudar a desarrollar una sensación de intimidad y crear una base para interacciones más sensuales en el futuro. Recuerde, sus comentarios sobre su apariencia son una ventana a sus pensamientos y deseos privados, así que trátelos con la atención y el respeto que merecen. 3. Mirarte cuando no estás mirando. ¿Alguna vez la has pillado mirándote desde el otro lado de la habitación cuando pensaba que no estabas mirando? Esta es una señal importante de que ha estado teniendo pensamientos sensuales sobre ti. Cuando una mujer se siente atraída por alguien, puede sentirse atraída inconscientemente por esa persona, robándole miradas y admirándola desde lejos. Estas miradas secretas son una forma de que ella se entregue a sus fantasías y aprecie tu presencia física sin la presión de la interacción directa. Puede dejar que sus ojos se detengan en tu cuerpo, trazando las líneas de tu rostro o imaginando cómo sería estar más cerca de ti. Si la pillas en el acto de mirar, toma nota de su reacción. Desvía rápidamente la mirada y finge estar concentrada en otra cosa, o sostiene tu mirada por un momento antes de sonreír y darse la vuelta. Estas reacciones pueden darte una idea de la profundidad de su atracción y la intensidad de sus pensamientos. Para fomentar su interés, intenta captar su atención y mantener su mirada durante unos segundos más de lo habitual. Este sutil intercambio no verbal puede crear una sensación de intimidad y comprensión, haciéndole saber que usted es consciente de su interés y corresponde. Al crear estos momentos de conexión, abres la puerta a conversaciones y exploraciones más explícitas de tus deseos mutuos. 4. Sacar a relucir temas sexuales de manera casual. Cuando una mujer ha estado pensando en ti de manera sensual, puede comenzar a incorporar temas sexuales en tus conversaciones, incluso si no los has discutido antes. Esto podría ser cualquier cosa, desde mencionar casualmente un artículo que leyó sobre salud sexual hasta compartir una anécdota personal sobre una experiencia sexual pasada. Al mencionar estos temas, ella está probando las aguas para ver cómo reaccionas, midiendo tu nivel de comodidad al hablar de sexo e intimidad. También puede estar intentando crear una sensación de intimidad compartida compartiendo detalles personales e invitándote a hacer lo mismo. Preste atención a la forma en que plantea estos temas. ¿Está nerviosa y vacilante, o confiada y directa? Su enfoque puede darle una idea de su nivel de comodidad y la intensidad de sus deseos.
Al responder a estas señales de conversación, es esencial ser abierto, honesto y respetuoso. Evite el lenguaje crítico o los comentarios groseros y, en cambio, concéntrese en crear un espacio seguro y sin prejuicios para que ella se exprese. Muestre interés genuino en sus pensamientos y experiencias y esté dispuesto a compartir sus propias perspectivas cuando sea apropiado. Al participar en estas conversaciones con madurez y respeto, se crea una base de confianza y comprensión que puede allanar el camino para exploraciones más íntimas en el futuro. 5. A menudo menciona tus manos. Una de las señales más sutiles de que ha estado teniendo pensamientos sensuales acerca de ti es cuando comienza a prestar especial atención a tus manos. Puede felicitar su fuerza, destreza o apariencia, o hacer comentarios sobre cómo se sentirían en determinadas situaciones. Estos comentarios suelen ser una forma velada de expresar su deseo de sentir tu toque en su cuerpo. Las manos son increíblemente íntimas y sensuales, y la idea de ser acariciadas o abrazadas por alguien que nos atrae puede ser un poderoso afrodisíaco. Presta atención al contexto en el que menciona tus manos. Habla de lo fuertes que se ven cuando llevas algo pesado o comenta lo suaves que parecen cuando manipulas algo delicado. Estas especificidades pueden darte una idea de la fantasía particular que ella ha estado teniendo. Al responder a estos comentarios, trate de equilibrar la confianza y el respeto. Reconozca sus elogios con cortesía y considere encontrar oportunidades apropiadas para corresponder con un toque respetuoso y consensuado. Esto podría ser tan simple como colocar su mano en la parte baja de su espalda mientras camina por una habitación llena de gente o ofrecerle un toque reconfortante en el brazo durante una conversación emocional. 6. Comparte literatura o artículos eróticos. En la era digital, una de las formas en que una mujer puede insinuar sus pensamientos sensuales sobre ti es compartiendo literatura erótica o artículos con contenido sexual. Esto podría venir en forma de un enlace a una publicación de blog sobre técnicas sexuales, un artículo de noticias sobre un estudio sobre la intimidad o incluso una pieza de ficción erótica. Al compartir este contenido contigo, no solo indica que se siente cómoda hablando de temas sexuales, sino también que ha estado pensando en ti en un contexto sexual. El contenido que ella comparte puede brindarte una idea de sus intereses y fantasías específicos e incluso puede ser una forma de medir tu reacción y receptividad para explorar esas fantasías juntos. 7. Ella menciona temas de salud sexual. Cuando una mujer ha estado pensando en ti de forma sensual, puede empezar a sacar a relucir temas relacionados con la salud sexual en tus conversaciones. Esto podría incluir mencionar chequeos regulares con su ginecólogo, discutir la importancia de usar protección o compartir sus pensamientos sobre cómo mantener una vida sexual activa y saludable. Al mencionar estos temas, ella indica que te ve como una posible pareja sexual y quiere asegurarse de que ambos den prioridad a su bienestar. Es una forma de demostrar que es responsable y madura en lo que respecta a la intimidad y que valora la comunicación abierta sobre estos importantes temas. Al entablar estas conversaciones, es fundamental igualar su nivel de madurez y responsabilidad. Comparte tus propios puntos de vista sobre la salud sexual y demuestra que tú también priorizas la seguridad y el bienestar en tus relaciones íntimas. Utilice estas discusiones como una oportunidad para establecer una base de confianza y cuidado mutuo. Recuerde, las conversaciones sobre salud sexual pueden ser vulnerables y requerir un alto nivel de comodidad. Sea respetuoso con sus límites y evite hacer suposiciones o juicios basados en la información que comparte. En su lugar, concéntrese en crear un entorno comprensivo y de apoyo donde ambos se sientan seguros al discutir estos temas importantes. Al manejar estas conversaciones con cuidado y respeto, le demuestras que eres alguien en quien puede confiar sus pensamientos y deseos más íntimos. 8. Ella menciona sueños eróticos. Una de las señales más explícitas de que ha estado teniendo pensamientos sexuales sobre ti es cuando comienza a mencionar sueños eróticos que ha tenido que te involucran. Esto podría venir en forma de una pista sutil, como mencionar que ella tuvo un sueño contigo sin entrar en detalles, o una confesión más directa de la naturaleza sensual del sueño. Compartir sueños eróticos es un acto profundamente íntimo y vulnerable, requiere un alto nivel de confianza y comodidad, así como la voluntad de ser abierto sobre los deseos más profundos. Cuando una mujer comparte este tipo de información contigo, es una clara señal de que ha estado fantaseando contigo y está ansiosa por explorar esas fantasías en la vida real. Al responder a estas confesiones, es esencial ser respetuoso, de mente abierta y agradecido. Reconoce la confianza que ella deposita en ti compartiendo estos pensamientos privados y expresa tu propio interés y entusiasmo si sientes lo mismo. Úselo como una oportunidad para tener una conversación franca e íntima sobre sus deseos y límites mutuos. 9. Ella usa un tono sensual. Presta mucha atención a la forma en que cambia su voz cuando te habla, especialmente durante conversaciones que se aventuran en territorios más íntimos o personales. Cuando una mujer ha tenido pensamientos sensuales sobre ti, puede, consciente o inconscientemente, bajar la voz y adoptar un tono más sensual y seductor.
Este cambio de voz es una forma de transmitir su deseo y crear una sensación de intimidad y cercanía, incluso si no están físicamente cerca el uno del otro. Es una forma sutil de juego previo vocal diseñado para atraerte y hacerte sentir más conectado con ella. Cuando notes que su voz se vuelve más baja y seductora, tómalo como una señal de que siente una fuerte atracción por ti en ese momento. Responda de la misma manera igualando su tono y energía sin dejar de ser respetuoso y apropiado para el entorno. Utilice estos momentos de intimidad vocal para generar anticipación y crear una sensación de emoción compartida. Sin embargo, tenga en cuenta su nivel de comodidad y no la presione para obtener más de lo que está dispuesta a dar. Deje que la tensión sensual crezca naturalmente y confíe en que si la atracción es mutua, habrá oportunidades para explorarla más a fondo en el futuro. Recuerde, una voz sensual es solo una pieza del rompecabezas cuando se trata de construir una conexión íntima y profunda con alguien. 10. Ella participa en descripciones sensoriales. Cuando una mujer ha tenido pensamientos sensuales sobre ti, puede comenzar a utilizar un lenguaje más descriptivo relacionado con los sentidos al hablar de ti o de tus interacciones. Esto podría implicar mencionar lo bien que hueles, comentar sobre la textura de tu ropa o describir cómo la hace sentir tu tacto. Al participar en este tipo de lenguaje sensorial, revela la profundidad de su atracción y la intensidad de sus fantasías. Ella no solo piensa en ti en un sentido abstracto, sino que se imagina los detalles concretos y tangibles de estar cerca de ti. Preste atención a los detalles de sus descripciones. ¿Menciona algún aroma en particular que asocie contigo? ¿Describe cómo sintió tu mano cuando rozó la de ella? Estos detalles pueden darte una idea de las formas particulares en que ella ha estado fantaseando contigo. Al responder a estas descripciones sensoriales, muestre aprecio y utilice el mismo tipo de lenguaje. Comparta sus propias experiencias sensoriales y hágale saber que usted también ha notado y apreciado los pequeños detalles de sus interacciones. Al crear un lenguaje compartido de exploración sensorial, se construye una sensación de intimidad y comprensión que va más allá de las palabras. Estás creando un mundo privado de sensaciones y placer que solo habitan ustedes dos. 11. Ella menciona sentirse cálida contigo. Las reacciones físicas a menudo pueden ser señales reveladoras de atracción, y una que puede surgir en una conversación es una sensación de calidez o rubor cuando estás en tu presencia. Si menciona que se siente acalorada o sonrojada cuando está cerca de ti o comenta cómo pareces irradiar calor, podría ser una señal de que está experimentando una fuerte respuesta física a tu presencia. Esta sensación de calidez suele ser el resultado de un aumento del flujo sanguíneo, que puede ser provocado por la excitación y la atracción. Al mencionártelo, te hace saber que su cuerpo está reaccionando ante ti de una manera poderosa, incluso si no indica explícitamente el motivo. Cuando mencione estas sensaciones físicas, responda con curiosidad e interés. Pídale que describa el sentimiento con más detalle y comparta cualquier experiencia similar que haya tenido. Esto puede crear una sensación de intimidad y comprensión compartidas y abrir la puerta a conversaciones más explícitas sobre la atracción y el deseo. Sin embargo, tenga cuidado de no sobreinterpretar ni presionar para que le dé más de lo que ella se siente cómoda compartiendo. Las reacciones físicas pueden ser intensas y personales, y es importante respetar sus límites y dejar que ella guíe el ritmo de la conversación. 12. Ella habla de entornos privados. Cuando una mujer ha estado pensando en ti de manera sexual, puede comenzar a dirigir las conversaciones hacia temas relacionados con la privacidad y la intimidad. Podría mencionar cuánto disfruta de los ambientes tranquilos y acogedores o expresar su preferencia por las interacciones individuales en lugar de en entornos grupales. Estos comentarios podrían ser su forma de insinuar que anhela tener más tiempo íntimo contigo, lejos de las distracciones y presiones del mundo exterior. Al enfatizar su amor por los entornos privados y personales, está creando una imagen mental de ustedes dos juntos en un espacio donde pueden conectarse a un nivel más profundo. Al participar en estas conversaciones, exprese su aprecio por la intimidad y la privacidad. Comparte historias de momentos en los que se sintió particularmente cercano a alguien en un ambiente privado o describa su entorno ideal para conversaciones profundas y significativas. 13. Ella insinúa estar juntos y solos. Una de las señales más claras de que ha estado teniendo pensamientos sexuales sobre ti es cuando comienza a sugerir escenarios o situaciones en las que ustedes dos podrían estar solos. Esto podría ser tan sutil como mencionar un nuevo restaurante que le gustaría probar contigo o tan directo como invitarte a su casa para una cena privada. Estas sugerencias son su forma de crear oportunidades de intimidad y conexión lejos de los ojos y las influencias de los demás. Ella está imaginando cómo sería tenerte para ella sola y está tomando medidas para hacer realidad esa fantasía. Cuando ella haga estas sugerencias, responda con entusiasmo e interés, pero también con respeto por su nivel de comodidad. Hágale saber que aprecia la invitación y que valora la oportunidad de pasar tiempo de calidad juntos.
Sin embargo, evite presionar para obtener más de lo que ella ofrece explícitamente o hacer suposiciones sobre lo que podría implicar estar solos. En su lugar, concéntrese en crear un ambiente seguro y cómodo donde ambos puedan relajarse y ser ustedes mismos. Utilice este tiempo para profundizar su conexión a través de conversaciones significativas, risas compartidas y aprecio genuino por la compañía de los demás. 14. Ella habla de tu fuerza. Cuando una mujer ha tenido pensamientos sensuales sobre ti, puede comenzar a comentar sobre tu fuerza física o lo segura y protegida que se siente en tu presencia. Estos comentarios suelen ser una forma de expresar su atracción por tu energía masculina y su deseo de sentirse protegida y cuidada por ti. Al mencionar tu fuerza, ella no solo reconoce tu destreza física, sino que también insinúa la seguridad emocional y psicológica que asocia contigo. Ella está imaginando cómo se sentiría ser abrazada por ti, envuelta en tus brazos y entregada a tu presencia protectora. Al responder a estos comentarios, muestre agradecimiento por su confianza y vulnerabilidad. Hágale saber que valora su sensación de seguridad y que se toma en serio su papel de protector. 15. A ella le gustan tus fotos con entusiasmo. En la era digital, las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para medir el interés y la atracción de alguien. Si notas que a ella constantemente le gustan, comenta o interactúa con tus fotos en las plataformas de redes sociales, podría ser una señal de que ha estado pensando en ti de una manera más que amigable. Preste atención a los tipos de fotografías con las que interactúa con más entusiasmo. ¿Son imágenes que resaltan tus rasgos físicos, como tu sonrisa o tu físico, o son imágenes que muestran tu personalidad, intereses o logros? Su enfoque puede darte pistas sobre los aspectos específicos de ti que ella encuentra más atractivos. Cuando notes que ella interactúa con tus fotos, corresponde mostrando aprecio por sus propias publicaciones y su presencia en línea. Me gusta y comenta sus fotos y úsalas como una oportunidad para iniciar conversaciones y profundizar tu conexión. Sin embargo, tenga cuidado de no interpretar demasiado las interacciones en línea ni asumir que necesariamente se traducen en atracción en la vida real. Utilice su participación en las redes sociales como una pieza del rompecabezas, pero continúe enfocándose en construir una conexión genuina en persona. Recuerde, su entusiasmo por su presencia en línea es un reflejo de su interés y atracción hacia usted. Úselo como punto de partida para interacciones más profundas y significativas tanto en línea como fuera de línea. Ahora que sabes cómo detectar esas señales, ¿qué sigue para ti? Descubre lo que toda mujer quiere pero nunca pide, o aprende lo que piensa cuando te mira fijamente. Gracias por ver. Por favor, dale me gusta, comenta y suscríbete para obtener más información.